Listo. Y ahorita, en un momento, comenzamos. Ver. Listo, ya estamos en vivo. Ya tenemos una persona que nos está viendo. Vamos a esperar tantito a que lleguen más personas. Muy bien. Y bueno, en lo que llegan, les voy a copiar toda la información. Y a los que ya nos están viendo, en un momento empezamos. Si llegan a tener alguna pregunta, si quieren ser parte de la conversación, las invitamos a dejar comentarios y eventualmente los iremos leyendo a lo largo de la conversación. Ya casi vamos a empezar. Les comparto la información en el chat. Y bueno, en un minutito empezamos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. También invitamos a que compartan el live de una vez para que la gente se entere que ya estamos por aquí. Y listo, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Andrea Capetillo Conte. Soy la Community Manager del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Si ya me han visto en los otros lives, ya medio saben cómo va a ser la dinámica. Todos son bienvenidos, todas son bienvenidas a ser parte de la conversación y a dejarnos sus comentarios, a hacer sus preguntas. Hoy vamos a hablar de lo que es el arte de maldecir. Un curso que inicia el 18 de agosto. Entonces, nos quedan pocos días, pocos lugares. Aprovechen a inscribirse. Y bueno, no me queda más que agradecerle al profesor Eduardo Páez Ramírez por estar aquí con nosotros. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. No, de nada. Quiero empezar por algo que estamos haciendo antes de iniciar el live, que es la polémica detrás del nombre. ¿Qué es el arte de maldecir? La polémica detrás del nombre. Fíjate qué curioso, ¿no? No habría imaginado cuando concebí el taller, bueno, el curso y el título, que iba a haber polémica, pero siempre este mundo está lleno de soldados del amor y de buenas conciencias que luchan hasta el final de los tiempos por la bondad. Resulta que también se debe esta polémica a una equivocación, que creo que no está mal esa equivocación como para provocar algo. A ver, este curso es una segunda versión de un curso que ya habíamos impartido anteriormente en el Colegio de Escritores cuando era la escuela de Escritores de México. No es otra cosa que un recorrido por la vida y obra de un grupo selecto de escritores que, debido a ciertas peculiaridades de su vida, a situaciones morales, a su postura política, a su situación psiquiátrica, a su actitud, digamos, a sus adicciones o a lo que fuera, desplegó una literatura provocadora, flamígera, incómoda, cuando no violenta. Entonces, este grupo, este conjunto de escritores, pues parecía que era muy importante apreciarlo porque constituye una especie de anticanon o una especie de marginalidad en la historia de la literatura, en la que es bueno detenerse a examinarla. Entonces, hicimos esa primera versión del curso. O sea, le pusimos el arte de maldecir primero porque conviene siempre tener un título expresivo para nuestras reuniones, nuestros cursos y todo eso. Y después porque me parece que en ese título se sintetiza lo que cada uno de esos autores nos da en términos de la calidad artística de sus respectivas obras y también pues de su actitud de malditos. El maldito no hace otra cosa pues que responder a veces con invectivas, con fuego, a lo que la propia circunstancia los llevó. Entonces,
tuvimos una muy buena experiencia, tuvimos una participación muy interesante de un grupo que pues, tomó ese taller, ese curso, y estimamos que era pertinente hacer una segunda versión con otros 8 autores diferentes a los primeros. Así que de eso se trata el arte de maldecir. Entiendo que algunas personas pues consideraron que esto era literal y que aquí se les enseñaba, se les iba a enseñar a mentar madres o cosa parecida. Creo que no es el objetivo, aunque podría ser uno de los medios. Sí, claro. Que aparte, si no mal recuerdo, la primera edición tenía autores muy, muy interesantes y esta segunda edición no se queda atrás también. Ahorita vamos a hablar de a quiénes van a estudiar. Pero antes de llegar a eso, sí me gustaría que les comentaras a las personas que nos están viendo a quién está dirigido el curso y si es necesario algún requisito para entrar. Bueno, pues el requisito es inscribirse y estar dispuestos a leer un poco. Cuando yo hablo de 8 autores, en verdad estoy hablando de 8 obras literarias. Entonces, pues está dirigido a quienes tengan ganas de estudiar y examinar esta obra, esta vida y obra de estos escritores, conversar, sobre todo es eso, sostener una conversación pues muy aplicada, muy apasionada, pero también muy llena de referencias, una conversación inteligente, y además dispuesta a atravesar algunos umbrales, pues que significan dejar atrás algunos pudores o algunas restricciones morales. Para quienes sientan apetito por entrarle a estas obras, pues es para a quienes está dirigido el curso, ¿no? Por esa razón, el curso es abierto y básicamente lo que nosotros hacemos es invitar a quien considere que tiene esa especie de curiosidad, ¿no? Uh-huh. Estas obras, si quieres, las menciono de una vez para que sepan qué autores vamos a ver y qué obras vamos a ver. Bueno, vamos a poner un poco de contexto. La vez pasada vimos ciertos autores como, por ejemplo, Norberto Fuentes, como Curcio Malaparte, como Knut Hamsun, Fernando Vallejo, Pablo Palacio. Como verán, algunos autores no tan conocidos, ¿sí? No todos conocidos, pero con obras, algunas de las cuales pues te pueden descolocar o te pueden hacer sudar, ¿no? Esta vez incluimos en la nómina de autores, empezamos con una mujer, con Anaïs Nin, y su novela El Delta de Venus. Nos seguimos por el poeta argentino Héctor Biel Temperley y su poemario Hospital Inglés. Uh-huh. Después una novela fuera de serie de Ageyev, que es el ruso Ageyev, que es novela con cocaína. Luego una colección de cuentos de Stig Dagerman, seguida de El asesino y otros poemas de Anne Sexton. Y luego tenemos unos cuentos de Osvaldo Lamborghini, el niño proletario y otros cuentos de Osvaldo Lamborghini. Después nos vamos con Ambrose Bierce, El clan de los parricidas, humor negro en estado puro. Y luego Heliogábalo de Antonin Artaud. Ese cierra nuestra nómina. Entonces son 8 autores y autoras, que 6 autores, 2 autoras, que vamos a pues analizar y nos vamos ahí a apasionar con lo que resulte de esta puesta en circulación de las opiniones de una lectura aplicada, ¿no? Claro, y cabe mencionar que son 8 sesiones en total, y cada sesión ven a uno de estos autora, y se estudia, sí, ¿no? Creo que es un buen momento para mencionar si tú les das los PDFs para leer cómo encuentran estas obras. Sí, así lo hemos resuelto. Por lo general yo les proveo el PDF. Muchos de estos autores, muchos de estos libros están disponibles. Uh-huh. Están en librería, están en versiones online. Algunos otros son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de Lamborghini o
o el Hospital Inglés de Bill Temperley no son tan comunes de conseguir, así que puedo proporcionarles algún PDF. Claro. Y también a los que nos están viendo, no es necesario que sepan quiénes son estos autores, quiénes son estas autoras a lo largo de... Bueno, ahorita ya lo pueden empezar a investigar porque tienen el temario, pero si llegan sin saber, pueden llegar a conocer, ¿no? Y ver desde el punto de vista de dónde estaba colocado cada autor y autor en la historia, ¿no? Y de dónde viene y todo eso, el profesor Parra les va a empezar a decir y ayudar, ¿no? A analizar. Así es. Así Y es un poco también la invitación como a conocer una pandilla, o sea, porque también la idea, convengamos, es esta, es una de las rutas para llegar a la literatura. La literatura es un laberinto que tiene muchas puertas, ¿no? Y una de esas puertas es la solemnidad, la erudición y la vida académica, pero otra de esas puertas es la desacralización de los autores, desacralizarlos, bajarlos del pedestal y discutir con ellos, agarrarlos de las solapas e interrogarlos, o cuando no, volverte su cómplice o su amigo y irte juntos a pedrear vitrales. Entonces, la puerta que yo estoy sugiriendo es como si conocieras a una pandilla de creadores, muchos de los cuales son hostiles, son locos, son obsesivos, etcétera, y te metieras a la íntima recámara de sus respectivos procesos creativos. Es eso, o sea, más allá de el contenido del conocimiento en sí, es la pasión que suscita enfrentarte con obras singulares. y como ¿no? Con autores que tal vez y autores que no estás familiarizado con, ¿no? Entonces siempre es bueno ver y aprender y leer cosas nuevas, cosas con las que no estás acostumbrado. Y esto nos lleva un poco a hablar un poco de la dinámica, de cómo son las sesiones, ¿no? Si solamente analizan o también van a escribir o cómo sería la sesión en general. Uh -huh. La sesión en general es que proponemos un autor. Vamos a analizar, qué sé yo, el delta de Venus de Neisner. Entonces, se hace con una anticipación de una semana, poco más de una semana, y llegamos a la sesión con el libro ya leído o ya avanzado. Porque tampoco es que haya un rigor académico en el sentido de que tienen que hacer una tarea, ¿no? Esto se plantea, entre otras cosas, para el disfrute. Llegamos a la sesión con un conocimiento de lo que es el libro y entonces yo empiezo a darles algunos marcos de referencia, quién es la autora, qué pasa con la autora, y brindo algunas orientaciones de cómo conviene entrarle al texto para ir pues escudriñando en sus capas. Todos estos textos que reuní tienen distintas capas, tienen matices. No se trata solamente de un libro que cuenta una historia o un libro que despliega la sensibilidad de una poética, sino que tienen guiños, tienen recovecos, tienen símbolos, y entonces los vamos ahí desmenuzando, desentrañando, pero sobre todo, todo alrededor de la sensación que le generó a los interlocutores, al grupo, la lectura. ¿Qué nos pasó con esta autora o con los autores que vienen? Y entonces ahí se arma una discusión que, debo decirlo, a veces 2 horas te sabe a poco para hablar de determinado autor. Te faltan elementos. Entonces, pues digamos, las sesiones son, voy a parafrasear a Julio Cortázar, una especie de trampolín psíquico, ¿no? Un trampolín psíquico que dura 2 horas su impulso, pero que se prolonga en cada uno de los que participaron y ahí se queda girando, ¿no? Provocar algunos incendios personales para ver si prende y de pronto ese sujeto que asistió a la sesión pues encuentra un interlocutor válido con quien darse la mano en el fondo de una experiencia que a lo mejor es una experiencia creativa, qué sé yo, a lo mejor me vuelvo amigo de la obra delirante de Biel Temperley o de Antonin Artaud o qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa, llegamos, hablamos de eso y establecemos al final unas breves pautas para el libro que sigue y así nos vamos. Sí, por supuesto. Y creo que es muy interesante lo que dices de que cada quien de su punto de vista, ¿no? Porque
siempre hay algo que dice alguien más que tú no habías pensado, ¿no? No Ujú. había ido por ahí, ¿no? No, totalmente. Mira, estas clases me interesa mucho, mira, les llamo clases, pero son conversaciones en realidad, que no sean verticales, que no es que llegó una autoridad intelectual a escanciar un conocimiento verticalmente de arriba para abajo y sordo a las razones del otro, sino más bien es como, me interesa mucho qué sintieron, porque uno, convengamos esto, uno también aprende constantemente de lo que el otro supo ver, de poner en juego diferentes sensibilidades. Y entonces, pues ahí vamos haciendo pues un registro de todo lo que el otro también vio y nos convidó desde su punto de vista. Es una conversación. Ujú. Claro, ¿y qué es lo que tú dirías? Porque a las personas que no han visto el temario, les recomiendo que lo vean, pero a las que no lo han visto, hablas un poco de lo que es el cinismo, la angustia, la maldad y la ferocidad. ¿Qué es lo que Uh -huh. hace estas 4 características que hayas elegido a estos 8 autores? Sin irnos muy como, sin spoilear mucho, pues. Claro. Bueno, a ver, vamos a ver. Con el Que gato de una vez. Mascarita Sagrada quiere participar en esto. O sea, es de sumo Bienvenida interés live. para ella. Bueno, mira, empecemos por decir algo. Las buenas intenciones no hacen literatura en sí. Hay muchas personas que piensan, y lo hacen honestamente y lo hacen de manera absolutamente respetable, que la literatura es una cosa edificante, es una cosa que nos hace mejores personas, que nos pone en mejores condiciones para salvar a las ballenas y los bosques. Pero la literatura es una cosa que se hunde en los paradigmas más oscuros, en los sótanos más recónditos de la conciencia. Entonces, establezcamos de una vez que hay muchos autores de literatura que también están haciendo preguntas sobre el ser, que esas preguntas no pueden ser sino incisivas, filosas, incómodas, porque toda apertura, toda toma de conciencia, todo renacimiento pasa por una crisis, es decir, la crisis, lo que está criticando tu vivir, tu manera de vivir. Entonces, el que de pronto viene y te abre los ojos, pues parte de una situación convulsa, ¿no? El Hermann Hesse dice siempre, todo aquel que quiera inaugurar un mundo tiene que romper un mundo previo. Lo estoy parafraseando mal, pero por ahí va la idea. Entonces, eso me da el apetito de ver la obra de autores que supieron ver el otro lado, un lado oscuro, el lado oscuro de la condición humana, del cual a veces también brota el ajuste o el reajuste del enfoque para llegar a tus fines, incluso nobles y positivos. Pero conviene ese descenso, ese aprendizaje de lo infernal y de la pesadilla. Por eso todos estos conceptos que tú acabas de expresar, tales como la angustia y todas estas cosas flamígeras, primero son muy emocionantes. Muy excitante ver un autor que se la está jugando, que está haciendo un striptease del alma y que le está doliendo mientras lo hace, y uno no hace una visita turística, sino que también se involucra y también te salpica el dolor y también te lleva a la consternación. Entonces, todas estas cosas te sirven para algo, para expandir tu conciencia, para ampliar tus horizontes, para tener una idea más amplia, más profunda, más rigurosa y más matizada de lo que somos como criaturas sobre el mundo, ¿no? Y si se hace a través de instrumentos que tienen una excelencia literaria, una capacidad fina de trabajar con el lenguaje, con, con la composición, pues es todavía un regocijo mucho mayor. Entonces, pues hay un aire de complicidad en quienes entran a estas conversaciones, porque pues no estamos nada más ahí dirimiendo en términos académicos un conocimiento como una especie de adquisición o como una especie de producto, sino que también estamos metiendo las manos, estamos entrando, le estamos recibiendo también algunas cortadas, algunos ardores, ¿no? Que dices, ay, de repente me puedo sentir identificado con la soledad de fulano, con la depresión de fulana, con los apetitos de evasión de la conciencia de tal autor,
con el encierro de tal otro, o con las neurosis de tal o cual. Y cada uno de estas obras se convierte en sí mismo en una especie de componente, como una especie de entidad espiritual que está gravitando en algún momento alrededor de tu propio yo, de tu propia conciencia. Y están ahí también pues para que tú saques, para que tú hagas catarsis y para que pongas afuera en palabras lo que antes estaba dentro de ti de modos difusos, como intuiciones, como imágenes o como pesadillas, ¿no? ¿Tú crees que poner todo eso que uno batalla dentro en tinta, ponerlo ya en una historia o en un texto, ayuda a exorcizarte un poco de Sí, eso claro que que tienes? yo no tengo ninguna duda al respecto porque lo he confirmado en la práctica. Lo he confirmado como escritor, pero también lo he confirmado como compañía de procesos de escritura. O sea, estamos en el marco de un colegio, el Colegio de Escritores de Latinoamérica. A este colegio acuden muchos creadores cuya obra está en ciernes o es una obra que está ya entrevista, ya está, que han podido entrever, quiero decir, o que ha sido pues una obra ya soñada y que va encontrando su forma. Entonces, lo que nosotros hacemos en la escuela es, entre otras cosas, acompañar sus procesos para ver, tratar de darles el mejor destino. En ese proceso, en ese trayecto, he podido comprobar una y otra vez que el expresar, exponer, expulsar, expeler, expedir, todo lo que signifique echar afuera, es un alivio, es el descargar unos pesos que te agobiaban y que tú ibas cargando por muchas razones, por culpas, por mandatos familiares, por expectativas sociales, por pudores o por lo que sea. Haz la siguiente experiencia como un pequeño ejercicio de laboratorio. Estás ahí en tu cama sin dormir, ¿no? Y tienes ahí tu mesita de noche y llévate una libretita y empieza a escribir todos tus pendientes, todas las cosas que te están quitando pila, que no te dejan dormir, todo lo que tienes, aunque sean pendientes de la vida mundana, ¿no? Del mundo práctico. Sí, Así, pequeño. ir a la tintorería, lo que se te ocurra. Pero vas descargando, o sea, vas poniendo fuera cosas que están adentro como, como pequeñas luces que no te dejan dormir. Y entonces las vas sacando. Y en algún momento, cuando activas la palabra, esa palabra, en su salida, en su búsqueda de la expresión inteligente, arrastra otras palabras y se va saliendo como una madeja y va impulsando un decir. Y a veces dices cosas que no te esperabas, que querías decir, y te vas dando noticias de tu interior. Todo eso te ayuda mucho. Esa es la expresión que ayuda a evitar entrar en crisis o deprimirse o convertir en violencia, en agresividad, todo lo que antes estaba dentro de ti como un combustible o como una olla de presión. Pues bueno, ya lo saben. Entonces, junto ustedes en la cama pongan un cuadernito para que vayan expulsando cosas de poco en poco. Efectivamente, Tenemos un expulsen. volcán activo que vaya haciendo pequeñas explosiones de poco en poco. Bueno, creo que ahora es un buen momento para hacer mi infomercial Venga. y dar toda la información sobre el curso. Y bueno, también los invitamos a, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla. Ya vi que ya tenemos más personas. Ustedes son parte de la conversación tanto como nosotros, entonces adelante. Y bueno, estamos hablando de lo que es el curso del arte de maldecir. Inicia este 18 de agosto. Son 8 sesiones, los miércoles de 7 a 9. Y bueno, ahorita la inscripción está al 50% de descuento, está en 250 y luego son 2 pagos de 1,050 cada uno. El primero se hace en agosto y el segundo se hace en septiembre. Cuando se inscriben les mandan un calendario de pagos. Pero ahorita aprovechen la promoción, pueden mandarnos un inbox, pueden mandarnos un WhatsApp para apartar su lugar.
Si no pueden pagar ahorita, pueden pagar mañana, apartamos su lugar, no se preocupen. Ya empezamos la próxima semana, no nos quedan muchos lugares, aprovechen. Que el curso está muy interesante y los cursos de Parra se llenan, entonces aprovechen. Voy a ver si tenemos algún comentario. ¿Cómo no? O pregunta. Dice Majo Jiménez, saludos. Saludos, Majo. Hola, Majo. Yelenia Cuervo dice, se escucha muy bien ese curso. Yelenia, esperamos. Va a estar muy bueno. Mira, el profesor Arturo Córdoba Yos nos escribió. Entonces, maestro Parra Ramírez, tu intención es compartir a través de los autores elegidos los misterios de la existencia. Mi querido Córdoba Just, bueno, no esperaba menos de un poeta que hiciera una pregunta que lleva una poética, ¿no? Porque esa pregunta lleva una afirmación implícita, que es que la existencia es un misterio. Por lo general, nosotros nos dedicamos a la vida y sus aspectos prácticos con base en algunos dogmas o en algunos instrumentales ya muy conocidos y con prueba de eficacia. No nos metemos en problemas y no nos hacemos preguntas esenciales sobre la vida, ¿no? Pero en algún momento alguien de pronto rompe ese cerco y se hace unas preguntas, se para frente a los enigmas de la vida y le pregunta a la vida, ¿y cuál es tu misterio, no? Entonces, pues este misterio, creo que el ser, el sujeto, se lo tiene que arrebatar a la vida en su vivir, como Prometeo, ¿no? Que se tiene que robar el fuego. Entonces, pues esa cosa de robarse el fuego tiene su precio, o sea, esas cosas queman, esas cosas nos arrojan visiones insospechadas. O sea, imagínense cómo fue para Dante meterse al infierno y conocer, pues, los límites de la posibilidad del sufrimiento y de la pesadilla, ¿no? Pero justamente lo pesadillesco es una de las cosas que hacen lo humano, ¿no? O sea, las máquinas no pueden soñar, no pueden experimentar pesadillas. Y yo creo que ahí, interrogando, entre otras cosas, la pesadilla y esa singularidad de cómo se poetiza el horror o la ansiedad, se puede, pues no sé si conocer, pero sí abrir la puerta del misterio de vivir, ¿no? Y que es exactamente lo que pregunta Arturo, ¿no? Que es, ¿cómo interrogo esas instancias? Que es como meterse a los sótanos de la conciencia. Eso te hace en algún momento ser un poco como estos autores, o sea, desobediente, rebelarte, no conformarte con lo que te dijeron. Y por eso muchos de estos autores fueron marginados porque pensaban distinto al status quo, ¿no? Sí, claro. Tenemos más preguntas. Dice Aileen Ramírez Alcántara, ¿se puede convertir en un autor elegido? ¿Se puede convertir uno? O Sí, o sea, la pregunta es, ¿elegido por quién? ¿Quién te elige? Esos elegidos, ¿de dónde reciben la luz de ser el elegido? ¿Quién los unge? ¿No? Pues para hablar claro y directo, pues algunos de estos autores que seleccionamos son lo contrario a un elegido, o sea, son un marginado, son un maldito, son un rebelde. Y esa también es una manera de elegirse uno, de proclamarse uno de mi orgullo. Yo voy a hacer mi propio universo creativo. Y por eso mi experiencia es un poco luciferina, es un poco demoníaca. ¿Por qué? Porque abjuré de una deidad para irme a crear mi propio mundo, y es un mundo prohibido. Entonces, meterse ahí a ser uno de los elegidos significa también pues estar dispuesto a meterse a las cosas prohibidas, a desobedecer, ¿no? Claro. Aileen, si quieres seguirnos diciendo a qué más te referías, adelante, escríbenos, por favor. Gisela Lima dice, saludos, profesor Parra, y a la entrevistadora Isi. Saludos, Gis. Gisela, ¿cómo estás? ¿Te esperamos en el curso, Gisela? No te hagas, te esperamos en el curso. Dice Zaira Hernández, saludos, Eduardo, gracias por compartir. Seguiré tu consejo y tendré a la mano mi libreta y pluma. Un abrazo, Zaira.
Todos suban su foto y etiqueten al colegio, si tienen ahí junto a su cama una libreta y una pluma, y entonces se los hago llegar a Parra para que vea todo lo que ha creado. Venga. Dice Majo Jiménez otra vez, son muy interesantes los temas, lo de la libreta está muy interesante, me gusta mucho. Te digo, estás creando, ya vamos a volver esto Ofrécenos unas libretas, Majo. Diséñales unas Sí, cierto. libretas de mesita de noche para sus demonios. Exacto. ¿Cómo exorcizar tus demonios en, Sí. en una lista? Dice Moisés Montes de Oca Cortés, maestro, ¿cómo puedes saber que me estoy revelando? ¿Cómo saber que me estoy revelando? Ah, buena pregunta. ¿Cómo saber que te estás revelando? Pues yo creo que hay unas primeras consecuencias para el rebelde que son muy obvias y que es ese desasosiego que te causa el rechazo, ¿no? O sea, por lo general un rebelde es un rechazado, es alguien proscrito, es alguien prohibido. Un rebelde, pensémoslo en términos políticos, pero también pensémoslo en términos existenciales o filosóficos, ¿no? Es alguien que se va por caminitos que otros no han hecho. Entonces, ser rebelde significa un trabajo, trabajar con el descubrimiento del propio yo, de las propias rutas, y significa también que los demás te van a ver como el que se equivocó, como el que no hizo las cosas de acuerdo al librito, de acuerdo al manual, como el que no se porta bien, el que no cumple las reglas de las buenas conciencias o de la decencia o de lo que se te ocurra. Entonces, el que se está revelando por lo general es alguien que está trabajando con su yo de un modo muy personal, muy, muy íntimo, porque pues eso tienen los descensos personales, que llega a ciertos niveles en donde ya no hay manual. Nadie te puede enseñar a ser tú mismo. Entonces eso significa quitarte todas las corazas y los chalecos salvavidas que te puso la tradición del pensamiento y pues ser rebelde, ¿no? Y pues bueno, todos tenemos la oportunidad de ser rebeldes, entonces solo es cuestión de sentarnos a escribir. Me surgió una duda, hablando al principio, retomando un poco lo que decías al principio de que esta va a ser la segunda vez que sale el curso y son otros autores. La primera vez que hiciste el curso, ¿te sorprendió algo? ¿Algo pasó que no esperabas con los propios participantes? Sí, pasaron varias cosas que no esperaba. Por ejemplo, no me esperaba un grupo tan heterogéneo. Tú te has dado cuenta que en la escuela de escritores perseguimos cosas comunes. Escribir, tenemos ciertos autores sobre los cuales discutimos esto. En este grupo yo encontré gente de las más diversas procedencias, de muy diferentes edades, con brechas generacionales realmente grandes, con diferentes vocaciones y distintas profesiones, pero que estaban coincidiendo en una cosa que en principio es un asombro, ¿no? Y me llamó la atención cómo personas tan diversas, muchas de las cuales no tenían, por cierto, un propósito de ser escritores ni nada, eh, llegaban a conectar tanto con la obra de autores como, no sé, por ejemplo, como el libro Hambre de Knut Hamsun, o con Los Condenados de Condado de Norberto Fuentes, o con estas imprecaciones literarias de Fernando Vallejo. Eso me sorprendió, esa no me la esperaba. Y otra cosa que no me esperaba es el ímpetu. Es un grupo muy impetuoso. Por fortuna, algunos de este grupo van a repetir, van a estar con nosotros, ¿no? Porque, bueno, los autores y las obras van pasando como en un carrusel, pero los interlocutores se mantienen y el espíritu se mantiene. Entonces, esa cosa me sorprendió gratamente, que, que había mucho, mucho compromiso y había como una defensa de la pasión y del punto de vista y unas ganas de decirse a través de decir a otro autor. Eso estuvo buenísimo. Yo lo disfruté un montón esa experiencia porque creo que sí se abrieron ahí algunos caminos, se encontraron algunas cosas, hubo algunos hallazgos como grupo y con certeza también individualmente. Claro. Aparte,
como decías ahorita, los participantes habrían brechas generacionales, pero también dentro de los autores hay brechas generacionales, ¿no? Sí, cómo no. Entonces es interesante ver cómo entre ellos hay puntos de partida que se parecen, pero que también se parecen a los nuestros, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, brechas generacionales, como dices. O sea, nosotros vimos desde autores del siglo XIX, o sea, Knut Hamsun, o sea, o más para acá, Strindberg, un poquito más para acá, hasta dos autores vivos, Fernando Vallejo y Norberto Fuentes, pasando por algunos autores del siglo XX. Entonces, sí, vimos autores de diferentes idiomas, de muy distintas propuestas literarias, de diferentes cataduras. Eso, yo creo que eso también hace parte de la riqueza, ¿no? La diversidad. Y otra Sí. cosa que me gustaría añadir, que es también la ausencia del prejuicio, ¿no? La ausencia de prejuicios. Yo Sí, creo por que es una supuesto. cosa que se propició en el grupo y se cumplió muy bien. Cero prejuicios, ¿eh? Pura musculatura en su intención de ver para adentro. O sea, para adentro de la obra del autor y para adentro de ellos. Muy interesante, porque no es fácil llegar a un lugar sin prejuicios. Claro. Qué bueno que se logró. Y Ahora estamos retomando un haciendo una poco, secta. sí, retomando un poco esto de los autores, hay dos autoras en este curso que se van a tratar. ¿Por qué elegiste estas dos? Yo sé que hay muchas, pero ¿por qué estas dos? Sí, hay muchas y hay autoras, pues creadoras de obras muy, muy fascinantes. A ver, como mencioné, el primer criterio es autores singulares, autores diferentes, en el sentido de que son dueños de obras contestatarias, difíciles de clasificar, un poco espinosas, problemáticas. Quiero subrayar que yo veo desde el punto de vista de la apreciación de la literatura y de las artes la palabra problemático como positiva. Uh-huh. Son afortunadamente problemáticas, nos dan problemas exquisitos, problemas que son laboriosos y son buenos porque son provechosos para trabajar. Entonces, en este criterio de reunir a los autores, pues me preguntaba cuál es la subversión de este autor, qué es lo que rompió, qué es lo que traicionó, lo que lapidó, lo que, qué sé yo, ¿no? Lo que confrontó. Entonces, en algunos casos será la religión, en otros casos será el gobierno, el status quo, en otros casos será la moral, por ejemplo, a través del descenso de la droga, en otros casos es lo sexual. Entonces, yo pienso que dentro de los escritores y las escritoras cuyas obras son desafíos a la moral sexual en la búsqueda de la soberanía, pues es Anaïs Nin. O sea, eso no hay manera de discutirlo, ¿no? Anaïs Nin es una de las autoras y autores, ¿no? Que más destacan en ese sentido. Entonces yo dije, bueno, pues Anaïs Nin tiene que estar. Es más, tiene que empezar el curso. Y Ian Sexton, precisamente porque su obra implica un esfuerzo de atención, un afinar el oído para atrapar lo poético. Ahí vamos a ver dos poetas, ¿no? Bill Temperley y Ian Sexton. Lo poético como el alambique de la expresión escrita, o sea, como la parte en donde hay más condensación. Y esa condensación que hace Ian Sexton es muy desafiante, es muy... Mmm, está muy en el borde. Entonces me gusta mucho porque tiene mucha sensibilidad, pero también es implacable. Ese carácter implacable, un poco delirante, un poco loco, un poco crítico, me gusta mucho en cualquier obra de cualquier conciencia que sea. Entonces estas dos mujeres me parecen obras que es muy rico analizar. Sí, En el caso de Anna sí. Isnin, más conocida, Uh-huh. y en el caso de Anne Sexton, menos, un poco más conocida, pero por los poetas, ¿no? Uh-huh. Claro. Como decíamos al principio, ¿no? Siempre es interesante leer a alguien que no acostumbras leer, ¿no? Y Uh-huh. también leer a alguien que nunca habías escuchado de, Así es, y así leerlo es. desde ojos sin prejuicio, ¿no?
porque como no sabes su historia de la vida y solamente estás leyendo lo que escribieron, Sí, es muy interesante, ¿no? Después saber qué es lo que les pasó y qué los llevó a escribir lo que escribieron. claro. Sí, sin prejuicios, porque, bueno, siempre salta esta barrera de lo que nos imponen las buenas conciencias o la moral imperante, de decir, bueno, qué barbaridad, qué cosas, ¿no? Pero mira, una cosa es mirar el fenómeno desde la seguridad, desde tu comodidad y tu tranquilidad conservadora, y otra cosa es entrarle, digo, a ver, vamos a ver qué tal si me asomo a ese pozo y me veo. Ahí empieza a estar un poco desconcertante y ahí es donde surgen las preguntas, ¿no? Sí, ¿no? Qué terror. Estas personas que se permitieron esa flexibilidad también de liberarse de los prejuicios y de las ataduras de su tiempo, también creo que eso les ayudó a el ejercicio y el encuentro con nuevas formas literarias. O sea, convengamos que el estilo tiene que ver con cómo vives. El estilo es el hombre, dice un adagio muy conocido, y es exactamente, o sea, escribes como eres, ¿sí? Entonces, si nunca saliste de tu zona de confort y de los amparos que te da pues, tus adquisiciones culturales aceptables, pues entonces no vas a tener demasiada expansión de conciencia para poder abarcar nuevas formas. O sea, Claro, revolucionar tus propias formas, ¿no? sí, por supuesto. Y estos autores de alguna forma u otra encontraron la forma de revolucionarse, ¿no? De pelear Algunos la contra el encontraron sistema. buscando, exactamente, algunos la encontraron buscándola y otros la encontraron porque no tuvieron más remedio, no tuvieron para dónde hacerse, porque así pensaban, ¿no? Porque la estructura de sus respectivas psiques tenía que ver con ese desajuste de la percepción. Vamos a ver a Biel Temperley, a ver cómo nos va con ese autor que ve las cosas desde otro lugar. Cada uno de estos autores ve las cosas desde un lugar Claro. problemático, como les digo. Y en la primera versión del curso, ¿cuál fue el autor que más, más interesante, más ideas diferentes hubo en cuanto a la lectura? Es una, es una buena pregunta. Yo creo que pasó por unas fases este curso en donde parecía que un autor era como la cúspide de la discusión y del entusiasmo, pero después el siguiente doblaba un poco la apuesta. Yo me acuerdo de una conversación que fue muy intensa y muy rica, que fue la de Curcio Malaparte y su novela La piel, que es francamente desconcertante. Es una novela que no te deja indiferente. Wow. Y ese es un autor que gustó mucho y que trascendió. Otro libro fue Hambre, de Knut Hamsun. Mm. Y también la obra de Strindberg. Mm. Sí, estos autores me acuerdo que fueron, pues se animó, se crepitó la fogata. Terminaron 3 horas después, Mucho nos hubiera gustado, pero sí pero no. también, pues somos, o sea, como que uno respeta el acuerdo y la estructura del curso. Y sí, me acuerdo que al final ya yo les preguntaba, ¿tienen tiempo? Y venga, Claro, y, sí, y porque nos extendíamos ahí un poquito porque pues a veces no te da chance, ¿no? sí, por supuesto. Sí, pues es que me imagino que todos tienen algo que decir y al mismo tiempo que algo tienes que decir, se te ocurre otra cosa de algo más que alguien más dijo y es como, no, pero a ver. Ujú. Es que está muy bueno. Dijo Platón, del asombro nace el pensamiento, ¿no? Está muy bueno que se encontraron cosas asombrosas. Esto te hace sentir algo que parece poca cosa, pero es muy importante, que es, todavía hay capacidad de asombro, carajo, ¿no? En un momento en el que ya parece que nada nos va a asombrar, todavía hay capacidad de asombro y todavía hay como una sorpresa de, digamos, comparar lo humano con lo inhumano y todas estas cosas. Y luego que del asombro surgen las preguntas, que creo que parte del recorrido por la literatura tiene que ver con que la literatura, la lectura de una novela, de un poemario, de un libro de cuentos, te llena de preguntas, te llena de preguntas. O sea, si tú encaras intelectualmente el artefacto artístico, pues a lo mejor
vas a comprometerte con ciertos enfoques, ciertas maneras de ver la vida, ciertas lecturas de acuerdo a sus corrientes literarias, y bueno, te afianzas en un ser intelectual. Pero si te dejas llevar por unas intuiciones, unos vientos más o menos oscuros de lo artístico, pues te llenas de preguntas. Esas preguntas están bien buenas porque es un combustible que después para tu propio laboratorio de escritura o de lo que sea te ayuda. Claro, sí, no, porque aparte, ¿qué sería del mundo si no hubiera preguntas, no? Si supieras todo, sería muy aburrido, muy gris, ¿no? Como si hubiera un fin del universo, llegar al fin del universo y decir, bueno, ¿y ahora? Exactamente. El mundo se sostiene sobre una pregunta, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuál es. Exacto. Y mientras no sepamos, mejor. Sí. Dice Aileen Ramírez, tengo muchas dudas, tomaré el curso. Tómalo, Aileen. Manda un inbox ahorita Perfecto. que termine Al el... final tendrás más dudas, Aileen. Seguramente. Vuelve a escribir el director Arturo Córdoba Just. Qué fascinante pensar tu curso como un desafío, como una forma de apostar por el conocimiento a través de salirse de los caminos trillados. Bravo, maestro Parra Ramírez. Gracias, Córdoba Just. Dice, qué luminosa actitud, fuerte, con retos, así debe ser un maestro. Muchas gracias. Um, Sí, fíjate, desafío. Es desafiante esta cosa. Sí, eso es una gran palabra para describir este curso. Marisa Orozco dice, saludos, profe Parra. Saludos, Marisa. Siempre es un gusto cuando, no sé si Marisa es estudiante de la escuela, pero siempre es un gusto cuando los estudiantes de la escuela, del colegio están aquí, ¿no? Sí, cómo no. Se va expandiendo la comunidad. Espíritu de cuerpo, ¿no? Eso es lo que es una comunidad, precisamente. Nos buscamos, tenemos cosas en común. Exactamente, sí. Espérame, déjame ver qué más tengo de mis preguntas. Sí. Ok. Ya hablamos sobre las mujeres del curso. De los hombres del curso, ¿quién es el que tú opinarías será como el que más se extienda un poco la conversación? Mira, es una pregunta que tiene su grado de, pues, de azar, ¿no? Sí, porque No sé. después vamos a confirmar si fue cierta tu respuesta. Claro. Tú empezaste esta conversación hablando de la polémica, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo mejor que le puede pasar a una conversación de este tipo como la que vamos a emprender de este curso es que haya polémica, que se polemice, que se le polemice desde el argumento, desde el acuerdo, desde el desacuerdo. Entonces yo creo que hay algunos autores que son, pues, por definición polémicos. Osvaldo Lamborghini, por ejemplo. O sea, hablaremos de los cuentos de Osvaldo Lamborghini, pero no podemos eludir la novela Taddei, y no podemos eludir pues todas estas cosas que escribió Lamborghini desde una cosa que está en la frontera de algo menos que el mal, ¿no? El mal en estado puro. Entonces Lamborghini puede ser un escritor que suscite una polémica. Yo creo que también un escritor muy gozoso que a mí me parece que podría ser muy rico de discutir y de recordar sus cuentos es Ambrose Bierce, porque es el más humorístico de todos, es el humor negro en pleno. El clan de los parricidas es un libro que despliega pues, todo el arsenal de el filo de esta cosa maliciosa de un escritor que se burla de lo que no se debería burlar, o sea, de lo incorrecto. Y cuando hablamos de incorrección, en un momento en una época además donde impera la corrección política, donde todo el mundo se tiene que portar bien, porque hay un montón de censores y de linchamientos, pues entonces creo que es saludable y puede ser muy rico analizarlo, ¿no? A Guellev también con su novela Con cocaína, que pues se sale del huacal, ¿no? O sea, es una novela inesperada porque ocurren cosas que nos obligan a ponernos en los zapatos del protagonista y dices, yo no haría esto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo simplemente, no quiero anticipar tanto, pero un ejemplo, es un personaje que abre la novela con una franca y decidida humillación a su propia madre. Entonces uno dice, ¿y
y yo haría esto, y cuáles son los límites de mi relación con lo sagrado a través de una figura como la madre, la propia madre. Esos son los autores que yo creo que podrían desencadenar unas polémicas interesantes. Claro, unas conversaciones largas. Sí, sí. Y ahora que decías sobre, bueno, tanto los hombres como las mujeres, a mí me parece desde que salió la primera versión del curso, que es como un balance este curso, porque uno siempre lee como los clásicos, lo que está de moda, ¿no? Lo que Sí. no te puedes perder, pero muchos autores y autoras pasan desapercibidos porque, como dices, ¿no? Sus textos, sus cuentos, sus libros, sus novelas no son algo que la gente quiere promover, ¿no? Es muy difícil de digerir, por lo que se cae entre las rejillas de la cloaca, ¿no? Entonces, me parece que este es un curso balanceado para poder entender este otro lado de la moneda, ¿no? Este lado tan oscuro por el que muchos tenemos que atravesar para poder llegar a este descubrimiento sobre lo que somos y qué es lo que hemos vivido. Claro. Sí, está muy bien eso que dices, ¿eh? Está súper bien. El lado B, para decirlo de otra manera, o sea, decir, a ver, mira, como nuestro amigo que hacía la pregunta de la rebeldía, ¿no? El medio en el que vives, el medio social, te pide ciertas conductas que son obsecuentes, ¿no? Obedientes respecto a modelos. Y de repente uno se sale, se va a la zona no trillada, se va a la zona bronca. Y eso forma parte también de la saludable actividad de abarcar lo literario, porque lo literario no es solamente lo que nos dijo determinado poder. Yo estoy convencido de que el poder, los diferentes poderes, los poderes institucionales o los poderes económicos o los poderes fácticos o lo que tú quieras, influye mucho y desdichadamente influye de maneras muy negativas porque son lastres en nuestra manera de concebir lo literario, ¿no? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es el arte? Bueno, pues uno en su desorientación gloriosa mira hacia todos lados para ver a alguien que lo guíe y que le digas por acá y por acá es el arte. Entonces, a veces hay como una especie de infundio, como una venta de humo que nos dice, mira, pues el arte tiene que ser solamente lo bonito, lo exquisito, lo provechoso, lo no sé qué. Como yo empecé diciendo, ¿no? Lo edificante. Pero resulta que también hay otro lugar que habitarlo y abarcarlo significa pues ese desafío que también hace que pues tú reivindiques una posición frente a la vida, porque pues a ver, el, el arte así como nos lo pintan, que solamente pasa por lo exquisito, por las formas exquisitas, ojo que no estoy diciendo nada en contra de las formas exquisitas per se, pero si eso va a ser exclusivamente el foco del arte, pues es un dictado muy represivo, ¿no? Y muy restrictivo. Entonces, pues por eso tienes estos otros escritores demoníacos que te están diciendo, mira, esto que yo estoy haciendo también forma parte de un universo que es muy amplio y muy complejo, y es el otro lado. Entonces, venga, esa cosa es muy atrayente, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque Entonces, vivimos en... como que vas a, perdón, como No, que no, no, vas a continúa. misa y el diablo te dice, mira, yo también hago unas misas, vente para acá, por ahí te gustan mis rituales. Y vas y dices, ah, me están gustando esos rituales, qué perturbado me siento. Y ahí surgen unas preguntas. Sí, por supuesto. Y aparte es complicado, ¿no? Porque siempre en el mundo ha existido esta sociedad que se ha creado donde todo tiene que ser perfecto, ¿no? Pero si tú no entras dentro de esta perfección, ¿cómo vas a escribir, no? Si estás hundiéndote en depresión, ¿no? Si tienes pensamientos suicidas, si tienes muchísimas cosas dentro Claro, de ti que no van con esa perfección, es difícil escribir desde ese punto de vista. sí. Entonces es Es que, interesante ver que cómo estas personas, ¿no? Que a lo mejor las primeras que empezaron a escribir sobre su propia oscuridad, fue algo nuevo que la gente decía, no, quememos esos libros. Muy, muy claro. Fahrenheit.
Es decir, también como las actitudes totalitarias. O sea, ¿quiénes Ujú, queman libros? Pues los que les tienen miedo, los que tienen un poder que se siente amenazado frente a la insurrección de esos libros o a la capacidad subversiva de esos libros. Pues yo creo que es saludable también para quien aspira a ser un autor con una obra singular, con una obra propia, para dejar de lado la palabrita singular, pero sí una obra propia, una obra personal. Sí, ujú. bueno, pues vamos también a conocer los arrabales de lo literario y no solo las podadas glorietas y las bruñidas estatuas, ¿no? Ujú. Sí, claro. Tenemos un comentario, ya casi se nos acaba el tiempo, la verdad se fue súper rápido. Pero tenemos un comentario de Moisés Montes de Oca que dice, ahora me han dado una guía de lectura, empezaré con La piel, gracias, maestro. Y Venga, eso fue Moy, como échate ese libro. Te a va a mi gustar. último, a él y a todos, léanlo. Sí, sí, sí. Este, mi última pregunta, antes de empezar a cerrar esto, Sí. de hecho tiene que ver un poco con lo que decía, ay, se me fue su nombre, perdón, Moisés. ¿Qué autores puedes recomendar que no se vayan a ver en este curso, que puedan leer? No, no necesariamente a los que van a entrar, puede ser a cualquier persona, pero de preferencia inscríbanse, por favor. ¿Qué autores yo podría recomendar? Bueno, pues Sí, que no se vayan a ver. Unos 4 autores. la lista sería inmensa. Déjenme primero, pues, echar una mirada hacia adentro de mi propia tradición, ¿no? De la literatura en español, específicamente de la literatura mexicana. Yo les recomiendo que lean a Jesús Gardea, lean cuentos de Jesús Gardea, se van a encontrar un magnífico prosista, pero también se van a encontrar otro lenguaje, otras preocupaciones, otras formas de crear las atmósferas y la sensorialidad. Vas a ver un autor que escribe no como la escritura de moda, sino como pues el sello personal, ¿no? Y yo me gustaría que le pudieran echar un ojo a unos poetas como Eduardo Lizalde, por ejemplo, que lean libros para mí y con el respeto a todos los colegas que están escribiendo, pero para mí el escritor que está haciendo los libros más exquisitos y más interesantes de la actualidad es Fabio Moravito en México, ¿no? Y que puedan leer estos autores, que lean a Salvador Elizondo. Y para hablar de Latinoamérica, lean a Guillermo Cabrera Infante. Y ya les dejaron muchísimos autores a leer. Sí, bueno, podemos Podemos seguirnos, ¿no? seguir. Pero bueno, Podemos pues seguirnos una hora más. podemos seguirnos una hora más, claro Así que es. sí. Es, Lean a Leila Guerriero, mm, mm, en sí, por fin, supuesto. ahí tienen unos cuantos autores. Unos cuantos. Ya después cuando salga la tercera versión les diremos más, pero de poco en poco. Ujú, ujú. Y bueno, antes de cerrar, les recuerdo el curso El arte de maldecir que imparte el profesor Eduardo Parra. Inicia la próxima semana, el 18 de agosto. Son 8 sesiones los miércoles de 7 a 9. En este momento está la inscripción en 250 pesos hasta las 9 de la noche. Aprovechen que la inscripción tiene descuento. Escríbanos un inbox, escríbanos el WhatsApp. En los comentarios les dejé la información. Y aparten su lugar hoy, y si quieren, mañana pagan, no pasa nada. Después son 2 pagos de 1,050 cada uno. Uno se hace en agosto y otro se hace en septiembre. Ya que se inscriban, les mandan el calendario de pagos. Entonces, aprovechen. Es un muy buen curso. Si se perdieron la conversación que tuvimos ahorita, no se preocupen, se va a quedar grabada, la pueden ver desde el principio. Estuvo muy interesante. Y bueno, déjame ver si quedó algo por aquí, que me haya saltado alguien. El Sarit Sañudo dice, muy interesante, muchas gracias. Pues muchas gracias Un a todas las gusto. personas que nos estuvieron acompañando. Profesor, si algo quiere decir antes de irnos. Nada, pues agradecer la invitación, te agradecerte a ti por la conversación y pues ahí los esperamos, lleguen ponzoñosos al curso. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Cuídense, profesor, no se vaya. Bonita noche, muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana
vamos a tener la presentación del libro de José María Camacho que se llama Después de matar al oso pardo. Es el martes a las 7 de la noche, entonces los espero ahí, vamos a estar platicando sobre su libro. Hasta luego, bye.